¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tema en módulo de alta dirección de la Maestría en Excelencia Fabric Education. El día de hoy tocaremos un tema muy importante y que hemos ido reiterando a lo largo de las sesiones de este módulo. El día de hoy atacaremos el tema de competencia y cooperación en precios. Dado que hemos visto que todas nuestras estrategias, nuestros análisis estratégicos para la implementación de las mismas nos llevan siempre a una decisión de precios o a una decisión vinculada con los precios, es importante entender cómo se crea o para qué se crea una guerra de precios, si es buena o mala, si tiene salidas o no tiene salidas, si existe la posibilidad de cooperar en precios. Estimados amigos, estimadas amigas, colegas, el día de hoy atacaremos este tema en particular, que es un tema estratégico muy importante, es un tema, digamos, de resultado a una estrategia o a la implementación de una estrategia. Este tema de cooperación y competencia de precios lo abordaremos desde un punto de vista mucho más sistémico, mucho más global, no tanto mercadológico, no tanto financiero. Este tema lo abordaremos desde la perspectiva de la dirección general de una empresa, desde la perspectiva de un alto ejecutivo, de un empresario que tiene que ver a los precios como parte integrante de toda su estrategia, de todo su mundo corporativo. Pues bien, iniciemos el día de hoy con nuestro primer tema, con nuestra primera diapositiva, nuestro primer slide. Y entendamos qué es una cooperación en precios. Como principio básico, entendamos que hay que evitar la competencia excesiva en precio. Es un principio básico, puesto que hemos visto que nuestra curva de experiencia, dado esta producción acumulada, y permítanme ir recordando este tema que hemos visto reiteradamente en diferentes partes de nuestro módulo, donde tenemos nuestros costos y nuestra producción o productividad acumulada, y en esta curva lo que tenemos es diferentes costos en diferentes estrategias, digámoslo así, como lo vimos la sesión pasada y las sesiones pasadas, donde tenemos un costo asociado, por ejemplo, a tecnología y un costo asociado a mano de obra o intensivo en mano de obra. Cada uno de estos costos, cada una de estas curvas de experiencia tienen costos asociados a diferentes estratos de productividad, digámoslo así, a diferentes puntos de productividad. Pues bien, si tenemos una productividad o una producción inicial en nuestra empresa, estamos iniciando nuestro negocio, los costos asociados a la mano de obra serían estos, y los costos asociados a la tecnología serían un poco más altos. En la medida en que vamos avanzando en nuestra productividad y en nuestra empresa, vamos en este rumbo, en esa medida, pongan un punto por aquí, el costo de la tecnología ya es menor y el costo de nuestra mano de obra empieza a ser mayor. En la medida en que vamos avanzando en nuestro proceso empresarial, en nuestra aventura empresarial, en nuestro plan de negocios, los costos tecnológicos se hacen menores a la mano de obra. Pues bien, la competencia de precios como un principio básico no es recomendable porque justamente altera nuestra composición de costos en la medida en que nosotros no podemos determinar el precio de venta en un mediano plazo y por lo tanto nos es difícil estructurar nuestra estrategia con precios de venta variables o con precios de venta inciertos. Entonces, estimados colegas, les pido que como principio básico evitemos en exceso nuestra competencia en precios. Un acuerdo explícito en precios, una coalición en precios, un cártel de precios, es
es algo prohibido por la ley. No podemos hacer un acuerdo explícito en precios entre los competidores porque es prohibitivo y es monopólico de acuerdo a las leyes prácticamente en todo el mundo. Por eso las empresas hacen diferentes estrategias para que implícitamente se llegue a un acuerdo. Como hemos visto en las sesiones anteriores de teoría de juegos, las empresas obligan a una cooperación, obligan a un acuerdo, obligan a una alianza a través de sus propias estrategias individuales. Lo que hay que ser muy claros es justamente en la información y en la forma en que estamos comunicándonos con el mercado para que esta señal no sea equivocada, esta señal no sea un malentendido o una desinformación y ocasione una guerra de precios, por ende. Hay que ser muy claros en las estrategias, en las señales que queremos dar al mercado, en esta comunicación continua con nuestra competencia, con nuestros clientes y proveedores, para que no haya esta mala información y nuestras estrategias se entiendan como una agresión al mercado y se empiece una guerra de precios donde todos salimos perdiendo en el largo plazo. Por lo tanto, como principios básicos, entonces, información y evitar estas guerras de precio como una estrategia, digamos, de posicionamiento. Siempre, estimados amigos, estimadas amigas, vamos a salir perdiendo en el mediano plazo, a pesar que en el corto plazo podamos incorporar ciertos beneficios de la guerra de precios, siempre vamos a salir perdiendo si establecemos una competencia en precios. Yo les pediría entonces que entendamos esta estrategia como una consecuencia negativa a varios factores. Veremos algunos de ellos. Veremos algunos de ellos a lo largo de esta sesión, donde identificaremos pues cuáles son estos factores que provocan que una estrategia sea malentendida y nos lleve a una guerra de precios. Si las empresas se enfrentan a un mercado por una sola ocasión, por una sola temporada, la cooperación de precios será casi imposible. ¿Recuerda usted el dilema del prisionero? ¿Recuerda usted que prácticamente era imposible que estos dos prisioneros cooperaran entre ellos y se quedaran callados por los incentivos que existían? Si usted recuerda este dilema del prisionero, este primer acercamiento a una teoría de juegos, entenderá por qué una empresa que solo se enfrenta al mercado una sola vez o una sola temporada va a ser difícil que llegue a una cooperación implícita en precios, una estrategia de cooperación o de alianza. Imagínese usted una empresa que solamente vende el 100% de lo que produce en la época de diciembre, en la época navideña, en la época de grandes ventas donde sale todo mundo a vender. Imagínese esta empresa que solamente sale al mercado en esa época. ¿Usted puede creer que esta empresa pueda establecer una estrategia congruente con su competencia, con su mercado, para llevarlo hacia una alianza, llevarlo hacia una cooperación y establecer un acuerdo implícito en precios? Prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene el mismo incentivo que los prisioneros a romper el acuerdo y a confesar su culpa, a confesar que está bajando los precios y entonces todo el acuerdo y el beneficio agregado a todo el mercado desaparece inmediatamente. Esto es muy importante. Si usted como empresa, como empresario, tiene una ciclicidad en sus productos muy marcada, en sus servicios muy marcada, es importante que a toda costa evite establecer una estrategia en precios que lo lleve a una cooperación o a una competencia en los mismos. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que usted pueda sostener en el tiempo esa estrategia con su mercado y va a tener incentivos negativos para romper ese acuerdo, para romper esa alianza y entonces perjudicar a todo el mercado, inclusive e incluyendo a usted como empresario. Yo le pediría entonces que analice primero el ciclo de ventas de su compañía, cómo está
posicionada su compañía, cuál es su ciclo normal de ventas y en base a ese ciclo determine si una estrategia en precios es adecuada para su corporación, para su organización como un todo. Recuerde siempre que lo que buscamos en este tipo de estrategias no es sacar la mayor ventaja individual, sino sacar la mejor y mayor ventaja del mercado. Y eso implica tener una visión distinta, una visión mucho más integradora que hasta antes de este módulo, hasta antes de estas clases, usted podría haber tenido. Seguramente está en el proceso, y espero que así sea, de cambio de un pensamiento individualista, de alta competencia, de buscar siempre la maximización de su utilidad individual, a un acuerdo de cooperación, a una mentalidad de cooperación, de alianza, de búsqueda de consensos, de búsqueda de acuerdos, que le va a llevar sí a sacrificar cierto ingreso potencial, pero también le va a llevar a tener la máxima utilidad real posible en el mercado. Por lo tanto, yo creo y espero que esté haciendo este cambio de mentalidad, este cambio de estrategia mental personal, que lo lleve entonces a establecer un pensamiento estratégico dentro de su organización. En este pensamiento estratégico, le pido que usted recuerde el dilema del prisionero cuando usted tenga una ciclicidad muy marcada en sus ventas y trate de establecer una estrategia en precios. Seguramente, la mayoría de las veces, va a fracasar en ella y usted va a ser el primero en romper ese acuerdo. Cuidado con eso. En general, las empresas compiten entre sí durante periodos relativamente prolongados. Uno de los supuestos básicos de la estrategia de precios es justamente que usted pueda establecer, digamos, un marco de tiempo, si no largo, por lo menos mediano. ¿Por qué? Porque en esa medida usted va a poder estar incorporando una gran parte de su curva de experiencia al mercado y por lo tanto poder estandarizar su productividad, su producción y poder entonces también estabilizar sus costos, llevarlos a la baja y por ende poder buscar una estrategia en precios que le permita incorporar beneficios a todo el mercado y lo más importante, que le permita ser sostenible y sustentable en un mediano plazo. Por eso un supuesto básico en la estrategia de precios, en estrategias de cooperación y competencia de precios, es que las empresas que están en ese mercado compiten entre sí por periodos relativamente prolongados. No es lo mismo establecer una estrategia para una carrera de 100 metros planos, donde realmente el valor fundamental de ese competidor es la fortaleza física que le lleve a dar el máximo rendimiento en el menor tiempo posible, a establecer una estrategia para correr un maratón. La gran fortaleza de este maratonista, más allá de su masa muscular y de su estamina y de su adrenalina puesta en una gran explosión de energía, está en establecer correctamente los tiempos, la respiración, la ruta que llevará a establecer esa carrera. Y es un proceso más allá de lo físico. Un maratonista tiene gran fortaleza mental para poder llevar esta carrera, cuando llega a los 30-35 kilómetros, hasta los 40-42 kilómetros. Pues bien, es exactamente el mismo ejemplo para su empresa, para usted como empresario. ¿Qué quiere ser como empresario? ¿Quiere ser un empresario de 100 metros planos, donde realmente usted tenga una gran cantidad de energía acumulada, la explote en un segundo y termine esa carrera exhausto, pero sin la posibilidad de rápidamente incorporarse a otra carrera? Esa es una estrategia, es un tipo de empresa. Usted decide ser una empresa de 100 metros planos, entonces tendrá que establecer una estrategia de continuidad de carreras muy intensas, muy explosivas, muy agresivas hacia el mercado
entrar, incorporar la mayor cantidad de utilidad individual posible en ese mercado y salirse inmediatamente. Ese es un tipo de estrategia empresarial integral. El otro tipo de estrategia, que es la que buscamos establecer en este módulo y en esta maestría, son estrategias trascendentes de largo plazo. Son empresas maratonistas, empresas que tienen toda una ruta crítica establecida para una carrera de largo plazo y que saben administrar sus recursos, sus fuerzas, su energía a lo largo de esta gran carrera para tener total y absoluta control sobre su desempeño en su carrera. Una estrategia de precios es, pues, digamos, esta insulina, esta energía adicional que usted incorpora en esta carrera de maratón. Digamos que una estrategia de precios viene a refrescarlo a la mitad de la carrera, viene a darle otra posición, viene a acelerar su paso, a cambiar su trote y por lo tanto debe ser una estrategia muy señalada, muy clara para todo el resto de los competidores, para que no se malentienda y no la vayan a descalificar los jueces en la carrera, el mercado, en los negocios, por estar estableciendo estrategias que perjudiquen a todos los competidores en este gran maratón. Este ejemplo de las carreras siempre me ha servido para ver y señalar cuál es la posición que como empresario quiero tener, cuál es la posición que como empresa y competidor quiero tener en el mercado. La dinámica competitiva, estimado colega, estimado amigo, estimada amiga, la dinámica competitiva, la manera básica para lograr la cooperación en precios es amenazar justamente que vamos a iniciar una guerra de precios. En una economía de mercado, en una dinámica competitiva de mercado, la forma de garantizar la cooperación en un acuerdo en precios, la forma de garantizar esta cooperación es, en la mayoría de las veces, la amenaza de que voy a iniciar una guerra de precios. La amenaza se puede dar de muchas maneras, de muchas formas, pero es una de las estrategias más utilizadas para justamente mantener esta estabilidad. Usted piense un momento, y permítame este ejemplo, en el cártel del petróleo. Piense en la OPEP. El establecimiento de este cártel es justamente para garantizar o estabilizar de manera explícita los precios. Es un cártel que está legalmente constituido. ¿Usted se imagina a Arabia, a Irán, a Irak poniéndose de acuerdo para establecer el nivel de producción de esos países de barriles diarios de petróleo? Yo no, por el simple hecho de que son países muy distintos en sus políticas internas. Es una región altamente conflictiva. Entonces es complicado que se pongan de acuerdo en el nivel de producción y aparte habría incentivos de cada uno de estos países para quebrar este acuerdo continuamente y producir un poco más de petróleo por las necesidades tan grandes que tiene su población de eliminar la pobreza. Entonces, si no se pueden poner de acuerdo en establecer una cuota fija de producción y esta cuota fija de producción, regresemos a esta curva básica, determina el costo unitario de este barril de petróleo y por lo tanto su precio de venta, si no podemos entender que se pongan de acuerdo estos países, ¿cuál es la forma en la cual cooperan en la OPEP? Pues a través de una amenaza implícita o explícita de repente de aumento de producción. ¿Esto qué hace? Que el país que amenaza aumentar su producción puede controlar al resto de los países del cártel de una manera implícita, de una manera sutil, de una manera pero muy sutil, pero muy clara, para establecer una cooperación de largo plazo en precios. Una cooperación explícita. Hoy por hoy el barril de petróleo está tan alto que ningún acuerdo explícito o implícito en este cártel puede hacer que los precios bajen. Hay un exceso de demanda en este mercado. Pero finalmente, la forma en la cual este cártel establece su cooperación de precios de largo plazo es a través de una continua estira y afloja, si quieren ustedes llamarlo así. Un continuo estira y afloja en donde establecen
cuotas mínimas de producción y por lo tanto costos asociados a esa producción que les permite tener un precio estable en todo el cártel. Hay incentivos, como estábamos mencionando, hay incentivos negativos en los cuales cada uno de los países en lo individual tiene justamente esa forma o ese incentivo, valga la redundancia, ese incentivo de quebrar el acuerdo, de hacer un poco más de producción de petróleo para cubrir ciertas necesidades de su población. Y en ese momento todo el cártel se ve perjudicado. Los precios caen, la productividad se estabiliza, ciertos factores en el mercado que hacen que inmediatamente ese país que hizo ese intento por quebrar el acuerdo regrese al acuerdo en precios, regrese al cártel establecido y regresen todos a un estándar de productividad y de costos ya pactado con anterioridad. Muy bien. En la dinámica competitiva, estimados colegas, pues la competencia en precios se establece en una cooperación de largo plazo, en una cooperación, en una amenaza y cooperación, en una estira y afloja constante. Muy bien, continuemos avanzando en los conceptos básicos en estos supuestos de cooperación y guerra de precios. Muy bien, ¿cuáles son las circunstancias, estimados colegas, que facilitan la cooperación en precios? ¿Cuáles son las circunstancias que nos llevan a cooperar en una forma implícita en una estrategia de precios establecidas? Bueno, para lograrlo es necesario detectar desviaciones. ¿Qué tipo de desviaciones? ¿Qué tipo de desviaciones son necesarias detectar para poder establecer esta cooperación en precios? Muy bien. Si los precios, calidad y servicio se negocian en secreto entre comprador y entre vendedor, es muy difícil detectar desviaciones y detectar posibilidades de acuerdo en precios. Si usted tiene una estrategia de no tener precios públicos al mercado porque son confidenciales, le puedo decir que es el peor error estratégico del siglo XXI o de la nueva forma de llevar dirección en las empresas. El establecer precios secretos, el establecer una negociación secreta entre consumidor y entre el proveedor, lo lleva a no poder detectar desviaciones en el mercado, donde posiblemente usted y su competencia puedan llegar a un acuerdo implícito de precios y poder incorporar un mayor beneficio del mercado hacia sus empresas. Por lo tanto, yo le pediría que medite un poco sobre cuál es su estrategia de difusión de precios, cómo difunde sus precios, cómo difunde su servicio, cómo difunde su calidad. Y si tienen estos tres aspectos, precio, servicio y calidad, algún aspecto, algún punto, algún issue confidencial, le pido que lo cambie inmediatamente, que establezca una relación directa con su mercado, una relación directa de información con su competencia, porque en la medida en que tenga mucho más claro y mucho más abierta este tipo de información, usted podrá establecer estos acuerdos implícitos, estas estrategias de alianzas que los llevan a un mejor estadio a todos, a una mejor curva de utilidad a todos. Muy bien, algunas prácticas para facilitar la detección es segmentar mercados, por ejemplo. Si usted puede tener una estrategia de segmentación correcta, es muy fácil, o relativamente más fácil, detectar algunas desviaciones en precios entre segmentos similares y por lo tanto poder establecer estrategias que lo lleven a incorporar esa desviación, ese beneficio, ese gap en ese segmento en específico. Otra práctica común de detectar estas desviaciones para llegar a cooperación en precios es a través de compartir información mediante asociaciones. Todas estas cámaras que se crean industriales, todas estas cámaras empresariales que se crean, aparte de ser una representación empresarial, aparte de servir como una representación empresarial, una de sus principales funciones y objetivos es tener información pública de mercado para todos los asociados. Esto no es una cuestión altruista o una cuestión meramente académica, es una cuestión estratégica, es una cuestión de negocios.
En la medida en que hay mayor información en el mercado y esa información es clara, es precisa y es confiable para todos, en esa medida podemos establecer estrategias en donde las alianzas nos puedan llevar a un mejor beneficio que las guerras. Me explico. Una asociación sirve como centro de control, como control de mando. Cuando uno de los asociados entra en conflicto o varios asociados entran en conflicto, las asociaciones lo único que hacen es poner información sobre la mesa. No toman partido por ninguno u otro asociado, simplemente otorgan información a estos dos actores para que con esa información, en vez de establecer una guerra que pueda perjudicar a todos los agremiados de esa asociación, se pueda solucionar ese conflicto y establecer una cooperación y volver al acuerdo. Recuerde que lo que buscamos en este tipo de estrategias, en las estrategias que vamos a implementar al final de este curso, es una estrategia de cooperación, es buscar consensos, es buscar alianzas, es buscar los caminos que nos lleven a todos al mismo lugar a tiempo, no a algunos más rápido y solos. Establezcamos este principio básico estratégico como nuestra forma de pensar, como nuestra forma de actuar en el mundo empresarial. Otra forma de encontrar estas desviaciones, detectar estas desviaciones a través de prácticas de mercado, es a través de prácticas comunes de precios. Por ejemplo, si usted establece que su práctica común de precios es igualar el mejor precio en el mercado, comprobado por el cliente, es una estrategia de precios agresiva, sí, pero es explícita, es correcta y es informada al mercado. Si usted no informa al mercado que usted igualará los precios de sus competencias, si lo comprueba el cliente, usted está estableciendo una guerra sucia. Está comprando a ese cliente, está comprando la lealtad de ese cliente. Y si usted compra la lealtad de ese cliente, yo le preguntaría, ese cliente que usted compró a través de esta, digamos, guerra sucia de si la competencia de al lado te da por 10, por 20 o por 30, yo te lo doy por 5, 10 o 15, si usted compró esa lealtad, ¿qué le garantiza que ese cliente no se va a ir a la vuelta de los días con otra empresa que le reduzca más el precio? Esta cadena de reducciones de precios son los que empiezan y comienzan las guerras de precios. Estos clientes no leales, estos clientes mercenarios que lo que buscan es una reducción constante en los precios a costa de calidad y servicio, a costa de otros factores que tienen mucho mayor valor que el precio del producto o servicio que usted está dando, son los que provocan estas guerras de precios. Porque usted compró la lealtad de ese cliente, pero seguramente un competidor atrás de usted comprará la misma lealtad de ese mismo cliente. Anuncios publicitarios de cambios de precios es una forma muy común de detectar este tipo de desviaciones, detectar este tipo de quiebres en los acuerdos explícitos e implícitos. Comúnmente las empresas utilizan la publicidad en precios para establecer señales al mercado, señales a sus competidores muy claras. Por ejemplo, en esta gran polémica de las guerras de los refrescos de cola entre Pepsi Cola, Coca-Cola y ahora Big Cola, la reacción principal, más importante, más inmediata de las dos grandes refresqueras a la incorporación de Big Cola en los mercados internacionales fue una estrategia publicitaria de reducción de precios y aumento de variantes, de tamaños en sus productos. Esto producido por una entrada intempestiva de un competidor de 100 metros, de un competidor que iba a correr carreras de 100 metros, en un mercado extremadamente consolidado, con márgenes de utilidad muy pequeños, y cada una de las grandes empresas refresqueras ya tenían su posición competitiva. Lo que vino a hacer Big Cola fue darle un refresco al mercado, ahora sí que vino a darle un refresco al mercado. Y este refresco fue benéfico para todos, para los clientes, para el mercado y para la misma competencia, para los mismos participantes. Estaban ya tan cómodos en su estatus cada una de las compañías, que la innovación en marcas, en productos, en servicios, pasó a un segundo término. Big Cola vino a través de estos anuncios publicitarios, a través de esta publicidad masiva, a través de esta estrategia
de mayores tamaños a menores precios. No es una guerra de precios los que estableció Bicola, es una estrategia de diversificación y de nichos muy clara. Pero a través de estos anuncios publicitarios, Coca-Cola y Pepsi le dijeron a Bicola: estás quebrando un acuerdo implícito que tenemos en el mercado, que si no te incorporas vamos a tener problemas todos. Y a final de cuentas lograron, con mucho esfuerzo, con mucha negociación, un acuerdo implícito entre estas grandes refresqueras, y hoy Bicola tiene su participación de mercado, tiene su público, tiene sus clientes y está jugando dentro de una estrategia, dentro de un mercado definido. Y por último, cuando existen rezagos entre los anuncios y entre la aplicación. Yo anuncio un cambio en precios en enero o febrero y no lo aplico hasta el segundo semestre del año. Una estrategia muy arriesgada, pero que a veces da resultados. Arriesgada porque este diferir del anuncio a la acción, nuestras estrategias, nuestras definiciones estratégicas, nos puede llevar a una, digamos, insensibilidad del mercado. Nos pueden perder credibilidad. Y la parte fundamental para establecer estrategias, ya hemos visto, es la credibilidad de que las vamos a ejecutar. Este diferir en el tiempo, nuestra aplicación, nos puede llevar a esa incredulidad del mercado, pero nos puede llevar también a hacer una especie de prueba de laboratorio, a ver cómo reacciona mi mercado ante una posible estrategia que voy a establecer. Nos da la posibilidad de entonces ir paso a paso viendo las reacciones de nuestro mercado, viendo las diferencias, las desviaciones de nuestro mercado. Pues muy bien, estas circunstancias son las que facilitan la cooperación de precios. Si nosotros las detectamos, estimados colegas, es nuestra responsabilidad como líderes empresariales, como empresarios, nuestra responsabilidad es detectar estas desviaciones, es entenderlas, es digerirlas, es analizarlas y es hacer que estas pequeñas señales en el mercado se establezcan como estrategias globales de nuestra empresa y podamos, como un buen capitán, ir diciéndole a los generales cuáles son las acciones que deben tomar por la señal que nos está dando el mercado. Nuestra principal función, estimados colegas, como empresarios del siglo XXI, comprometidos con el entorno, comprometidos con los mercados, es justamente entender este mercado, es justamente analizar este mercado. Usted está estableciendo a partir de hoy, o ya lo estableció a partir de hace unos años, un matrimonio con el mercado. El matrimonio con este mercado tiene las mismas características que el matrimonio con cualquier persona, que la relación personal con su pareja. Tiene el compromiso, tiene la confianza y tiene la responsabilidad de conocer sus deseos y expectativas. Al igual que usted lo hace con su pareja, en conocer estos deseos y expectativas, en tener la confianza y en dar esa confianza y brindar esa confianza, igualmente lo tiene que hacer con el matrimonio en el mercado. Este matrimonio en el mercado, usted tiene que establecer las formas para conocer sus deseos, para entender sus expectativas, tenerle la confianza del mercado y brindarle esa confianza al mercado. Por lo tanto, le pido que hoy se ponga ese compromiso. Hoy establezca este compromiso con el mercado para poder entenderlo. Si logra establecer esta alianza con el mercado, le puedo asegurar que las estrategias que implemente tendrán éxito, y éxito significa una mayor incorporación de beneficios económicos para su compañía y una mayor incorporación del valor agregado para la sociedad. Eso es éxito empresarial, no solamente la parte económica, como hemos visto durante este módulo, sino también la incorporación de un valor agregado para nuestra sociedad. Las empresas deben tener la capacidad y la disponibilidad de castigar al culpable. Sigamos imaginándonos el ejemplo del dilema del prisionero. No solo implica separar, aislar los elementos del mercado para que cada uno confiese su culpabilidad. Si una vez que confiesan esa culpabilidad o esa desviación o ese gap, una vez que lo entendemos y lo vimos,
vamos a tener que tener la capacidad, estimados colegas, de castigar a ese culpable, de tomar la decisión estratégica de llevarlos a la cárcel 5 años a cada uno. Usted recuerda ese ejemplo, es una forma muy práctica de establecer lineamientos básicos de estrategia. Elegir la estrategia de igualar el precio más bajo para convertir el castigo en algo automático. Si usted establece una estrategia en precios donde usted iguala el precio más bajo en el mercado, usted hace automático el castigo a nuevos entrantes. Me explico. Imagínese que usted está estableciendo esta estrategia. Establece la estrategia de incorporar al mercado un precio bajo siempre. Y no es eslogan publicitario. Un precio bajo siempre. ¿Qué está diciéndole al mercado, a los nuevos entrantes al mercado? Le está diciendo, señores, si ustedes entran a mi mercado, inmediatamente entren, yo igualaré toda su cartera de precios. Es una señal contundente al mercado. Es decir, si ustedes quieren entrar, jueguen con los precios del mercado. Jueguen con nosotros, establezcamos alianzas estratégicas, porque si ustedes quieren entrar a disminuir los precios y entrar de abajo hacia arriba, inmediatamente el mercado los va a seguir y vamos a destruir el valor de todos en ese momento. Entonces, colegas, yo les pediría que tomaran en consideración que si usted establece una estrategia de igualar precios, tenga plena conciencia de que sus costos son los más bajos que hay en la industria. Si no, se está dando un balazo en el pie. Si no, está haciendo un kamikaze. Se va a estrellar con su avión, con usted adentro. Ofrecer la cláusula de nación más favorecida. Estas cláusulas de naciones más favorecidas son prácticas comunes en los gobiernos para establecer alianzas estratégicas con ciertos países, dándole favores, valga la expresión, a esos países para que puedan comerciar y para que puedan establecer negocios con esta nación que está estableciendo esta cláusula. Llevemos esta cláusula de nación más favorecida a la cláusula de cliente, proveedor o mercado más favorecido. Usted puede establecer dentro de su estrategia global de negocios estos clientes, estos proveedores y estos mercados más favorecidos. Y tener una estrategia definida, clara y precisa para estos mercados. Una recomendación, hágalo explícito. Haga explícito que usted está haciendo un trato de proveedor más favorecido a fulano de tal proveedor. ¿Por qué? Porque en esa medida usted va a tener la seguridad de que el mercado entiende su mensaje, de que está estableciendo un club de privilegiados. Y tiene ciertos requisitos este club para poder establecerse, para poder ingresar a él. Si usted tiene esta claridad y esta contundencia con el mercado, no va a haber malos entendidos y no va a haber después disputas de que por qué me tratas distinto si soy igual. No va a haber disputas de discriminación en los mercados. Sea claro en establecer esas estrategias de naciones más favorecidas o de mercados más favorecidos de tranquilidad para usted, en tranquilidad para usted como empresario. Si no lo hace, establecerá una nube de humo en el mercado, una incongruencia en el mercado y habrá temas de discriminación, de precios, de amenazas que puede evitarse muy fácilmente con una buena estrategia de comunicación. Recuerde, en el módulo de comunicación habrá visto muchas formas de hacer relaciones públicas con el mercado. Utilícelas de una manera consistente, de una manera dinámica, de una manera precisa, de una manera estratégica para su negocio. Utilice las formas y las maneras de comunicarse de una forma y manera adecuada para que no tenga problemas estratégicos posteriores. Ok, estrategia de cooperación. La estrategia de cooperación, y perdón por ser reiterativo con el ejemplo, es un dilema del prisionero repetido infinidad de veces. Una estrategia de cooperación en el mercado es esa estrategia del prisionero repetido fundamentalmente muchas veces. Es una estrategia, como hemos establecido, de estira y afloja. Es una estrategia de amenazas premios, ¿no? Inicie usted cooperando y después imita el comportamiento de su rival. Me explico. Imagínese el dilema del prisionero nuevamente.
Imagínense que haya posibilidad de establecer cierta comunicación en algún código con estos dos prisioneros. Yo podría establecer que mi primera reacción es voy a hablar. Y lo hago explícito en ese código de comunicación entre los prisioneros, le hago explícito que voy a hablar. Y veo la reacción que tiene el prisionero mi compañero, a esa estrategia supuesta de hablar. Y hablo parcialmente, no confieso toda mi culpa. Veo cómo reacciona mi compañero y entonces imito su comportamiento. Si mi compañero decide ante esa reacción hablar y hablar todo, pues yo sigo su comportamiento y nosotros nos vamos a la cárcel por 5 años. Pero si veo que el comportamiento de mi colega del otro lado de la celda, en este código de comunicación entre nosotros, es a no confesar, a guardar más silencio, imito esa reacción y entonces logro que el equilibrio de Nash se dé, logro cambiar de este confesar y confesar a no hablar los dos y nos vamos a la cárcel solamente 2 años. Si esto lo repito continuamente, logro establecer una cooperación entre ese prisionero y yo. Y entonces tenemos un código de comunicación secreto, si quiere usted hablar, así, que nos permite hacer una cooperación de largo plazo e inclusive salir de la cárcel sin ninguna pena corpórea. Imagínese este ejemplo en su empresa. Imagínese que usted logra establecer un código de comunicación con su mercado que es entendible para usted y el mercado, que es entendible, claro y preciso para usted y el mercado. Usted puede hacer que va a hacer una estrategia, puede dar una señal de que voy a establecer cierto tipo de estrategia y ver cómo reacciona su mercado. Una vez que conoce esa reacción de mercado, imita la reacción de su competidor. Si su competidor entró en un pánico y se fue a la guerra de precios, pues usted siga esa guerra de precios, pero sabiendo que va a ir a esa guerra de precios. No que ya está en la guerra cuando usted no sabe ni siquiera que trae un fusil en la mano. Pero si usted ve que su competencia, su mercado, hace una reacción distinta y busca la alianza con usted, busca la comunicación directa con usted, imite ese comportamiento y vaya a la comunicación, vaya a la alianza y entonces establecerá una cooperación de largo plazo a través de repetir este ejercicio las veces que sea necesario. Esta estrategia de estira y afloja, esta estrategia del dilema del prisionero repetido, es la que nos lleva a una estrategia de cooperación consistente. Características que explican el éxito de estas estrategias. Es clara, es muy clara, y es la principal, la principal característica de éxito es la claridad. Usted está siendo claro con el mercado. Señores, vamos a establecer una cooperación. Mi estrategia es esta y la pongo a ustedes, se las pongo al público, se las digo textualmente. Ya sea a través de una conferencia, a través de un seminario, a través de una panel de clientes, del canal de comunicación que usted decida, una conferencia de prensa, a través de cualquier canal de comunicación que usted decida, haga explícita su estrategia. Sea claro con el mercado, vea cómo se comporta. Si el mercado lo sigue, usted se convirtió en el líder de este mercado, se convirtió en el pionero del mercado, y entonces tendrá la posibilidad de establecer las reglas del juego de la cooperación. Pero si al momento de ser claro en la implantación de la estrategia, usted ve que el mercado se desvía a otro lado, busque a ese mercado, busque la comunicación directa con los actores y verá que va a establecer una cooperación para todos para lograr el mayor beneficio de mercado real posible. Otra de las características de éxito de este tipo de estrategias de cooperación es que es de buen comportamiento, es de caballeros, digámoslo así. Usted no inicia la desviación, usted establece con claridad cuál es la propuesta estratégica que va a poner en el mercado. Y es un acuerdo de caballeros, es un acuerdo de buenos modales, para decirlo de una manera mucho más coloquial. Es un acuerdo que establece un comportamiento ético y moral muy importante para su empresa.
Y recuerde que gran parte del éxito del planteamiento estratégico son la reputación de largo plazo. Esta reputación de largo plazo que lo llevará a usted a tener credibilidad. Y como que la credibilidad es el principal ingrediente en las estrategias, usted tendrá consistencia estratégica. Pues bien, esta estrategia de cooperación es una estrategia de buenos modales, una estrategia de caballeros, de damas, para que no haya esta discriminación de que se dice que nada más los caballeros son los de buenos modales. Es una estrategia de dama, es una estrategia de caballero, una estrategia de buen comportamiento en el mercado, que lo lleva a usted a establecer su posición estratégica de una manera clara y precisa, sin agredir, sin agraviar al mercado. La estrategia de cooperación es provocadora. ¿Y por qué es provocadora? Porque castiga la desviación. Si usted establece una estrategia de acuerdo con su mercado, de alianzas con su mercado, y algún miembro de esa alianza quiere desviarse de esa estrategia, es castigado por el resto del mercado. Es castigado con una disminución de participación, es castigado con una repudio de los clientes, es castigado con una baja en los insumos de sus proveedores, es castigado, a final de cuentas, con una mayor rivalidad interna, con mayor competencia, o posiblemente hasta con el cierre, con la no incorporación a nuevos acuerdos en ese mercado. Es una estrategia muy provocadora porque castiga la desviación. Y es una estrategia también perdonable. Algunos de los elementos, algunas de las empresas que se hayan establecido en este acuerdo y de repente rompen el acuerdo por cualquier circunstancia, pueden reincorporarse al acuerdo, pueden reincorporarse a la cooperación, pueden reincorporarse a la estrategia de una manera relativamente fácil y sin muchas repercusiones importantes. Si lo que hacen es reconocer su error, reconocer su falla, reconocer su desviación y solucionar esa desviación para volverse a incorporar. Es una estrategia bastante benévola, bastante, digamos, condescendiente en este sentido, que permite la reincorporación de actores al acuerdo y a la alianza. Pues como usted puede ver, estimado colega, estimado amigo, estimada amiga, la estrategia de cooperación es la estrategia básica con la cual vamos a jugar en la implementación de nuestras estrategias. Cuando toquemos el tema de toma de decisiones e implementación estratégica, veremos que la base fundamental de la implementación y la base fundamental de la toma de decisión es la cooperación. Por eso estamos introduciendo en este tema de estrategias de precios la cooperación en precios como un insumo básico en las estrategias globales de nuestra empresa. Sigamos hablando un poco de nuestra competencia y cooperación en precios. El liderazgo en precios también reduce la competencia en precios. Permítame explicarlo. Si usted establece un liderazgo en precios, si usted se establece como la competencia a vencer en precios, está reduciendo también el margen de maniobra a que compitamos en ese rubro. Es muy claro, empresas como Walmart a nivel mundial establecieron su liderazgo en precios a través de muchas formas, a través de muchas estrategias explícitas al mercado. Son los dueños y amos del manejo de logística, son los dueños y amos del manejo del real estate comercial, son los dueños y amos del retail que se le conoce. A través de estas estrategias explícitas para el mercado, que han causado incluso películas de discriminación, muchos problemas de discriminación interna en Walmart, muchas cuestiones, pero ha sido muy claro Walmart en su estrategia. Ha establecido ese liderazgo en precios. Ese liderazgo en precios de Walmart, este liderazgo en precios de esta cadena multinacional de tiendas de detalle, lo ha llevado a reducir de una manera abrumadora la competencia en ese rubro. Y seguramente muchas empresas están compitiendo con Walmart, pero están compitiendo con estrategias distintas, no de posicionamiento en precios. Están compitiendo con estrategias de posicionamiento en calidad, en nicho, en servicio al cliente, no sé. Pero en precios es difícil que alguien llegue y compita con Walmart. Es claro que puso su liderazgo, fue claro en su estrategia, invitó a la alianza, algunos la aceptaron, otros no, y los que no han aceptado esa alianza están compitiendo con Walmart a través de otros esquemas que no son precio.
En resumen, estimados colegas, la cooperación en precios fracasa si una empresa reduce sus precios, pero responde de una manera poco atractiva después de esta respuesta. Esto es más atractivo cuando hay diferencias importantes entre empresas en la industria. Si usted está en un mercado, estimado colega, donde las empresas producen prácticamente lo mismo o otorgan el mismo servicio, es un servicio estándar, un producto commodity, por llamarlo de alguna manera, establecer una estrategia de cooperación en precios es muy complicada. Muy complicada, ¿por qué? Porque hay incentivos al tener el mismo precio, el mismo tipo de producto, la misma calidad. Hay un incentivo a ganar participación a través de reducción de márgenes. Si hay una gran diferencia en el mercado entre los productos que se consumen, la cooperación de precios, el establecimiento de acuerdos en precios se vuelve un poco más fácil, porque la diferenciación hace que usted pueda establecer diferentes tipos de productos para diferentes tipos de mercados. Pero la cooperación en precios va a fracasar si usted reduce sus precios y no es consistente con esa reducción de precios. Empresas que vemos que reducen sus precios, pero siguen manejando un estándar de costos alto. Este tipo de reducciones de precios, este tipo yo le llamo así, como luminarias al mercado, para tratar de apantallar al mercado, de cegarlo un poco, lo que hacen es justamente lo contrario. Hacen una turbulencia en el mercado y hacen que la empresa que está estableciendo esta luminaria al mercado, esta digamos, llamarada nada más al mercado, hace que el acuerdo se quiebre y que todos pierdan en ese mercado. Cuidado con establecer reducciones rápidas de precio sin tener en congruencia una estrategia de reducción de costos importante y consistente de largo plazo. Muy bien. ¿Qué es una guerra de precios entonces? Hablamos ahorita de la cooperación, hablamos de los acuerdos, de las alianzas. ¿Qué es una guerra de precios? Pocas veces estas guerras de precios, estas reducciones consistentes y, digamos, universales en los mercados, se inician como una táctica competitiva. Pocas veces una empresa ha visto yo, en lo que llevo en el mundo de la consultoría y en el mundo de la investigación de los negocios, pocas veces las empresas establecen una guerra de precios como estrategia. Yo le podría decir que nunca he visto que una empresa establezca como estrategia básica de posicionamiento una guerra de precios. La mayoría de las guerras de precios inician por accidente debido a dos cuestiones principalmente: a malos entendidos en el mercado y a errores de juicio, tanto de la empresa que provocó la guerra como de sus competidores que entendieron así ese posicionamiento. Entonces, como primer y gran aspecto importante, estimados colegas, las guerras de precios no son tácticas corporativas, no son tácticas competitivas, no son, pues, estrategias. Son accidentes, son errores, si los quieren ver así, en nuestra estrategia global. La guerra de precios es una desviación a nuestra estrategia global. ¿Qué vamos a discutir de las guerras de precio? Vamos a discutir prácticamente 4 aspectos importantes. ¿Por qué hay que evitarlas? ¿Por qué hay que evitar estas guerras de precios? ¿Por qué son tan comunes? Si son errores estratégicos, ¿por qué son tan comunes las guerras de precios? ¿Cómo evitar estas guerras de precios? Y por último, si ya estamos dentro, ¿cómo salir de ellas lo menos golpeado posible? Muy bien. El día de hoy nada más tocaremos por qué es necesario evitar estas guerras de precios. Y permítanme cerrar el día de hoy con esta pregunta. ¿Por qué evitar una guerra de precios? Tenemos que evitar esta guerra de precios porque los márgenes son muy sensibles a las bajas de precios. Los márgenes de utilidad son muy sensibles a reducciones en precios. Debemos evitar estar en una guerra constante de precios porque en la medida en que estemos en guerras constantes de precios, nuestros márgenes de utilidad se reducen. Las ventajas en precio no son de largo plazo, estimados colegas. Las ventajas de precio son las estrategias más imitables y más fácil de imitar de cualquier estrategia corporativa que usted me ponga enfrente. Si usted establece
una estrategia de posicionamiento a través del precio, le puedo asegurar que más va a tardar en implementar esa estrategia en que haya sido copiada y mejorada en algún aspecto en la competencia. No, evítese la molestia de ponerse como estrategia una reducción constante de precios. Las guerras de precios distorsionan las expectativas de los clientes y a veces los confunden y a veces estamos mandando una señal muy equivocada al mercado que la reducción de precios implica una baja de calidad en mi servicio o una baja de atención a mis clientes. Cuidado con esas señales disímbolas a nuestra clientela. Son una bomba atómica hablando de guerras. Es destruir el mercado en su esencia. Los clientes se hacen sensibles al precio y son rápidamente sensibles al precio, estimados colegas. Cuando un cliente entiende que su estrategia de reducción de precios constante, va a sacrificar calidad y servicio para que usted siga reduciendo sus precios. Y puede llevarlo a la quiebra, puede llevarlo a que no pueda reducir más sus precios. Y entonces el cliente se voltee y con la primera competencia que le reduzca un centavo, se va a ir. La lealtad se destruye. Raras veces funcionan para sacar competidores del mercado. Lo más importante con lo que concluimos el día de hoy, una estrategia de precios de reducción constante rara vez va a sacar a su competidor del mercado. Muy pocas veces he visto que funcione. Y funciona cuando su competidor o está iniciando o es un competidor demasiado pequeño o vulnerable. Pero si su mercado tiene uno o dos competidores sólidos, ningún competidor, inclusive los pequeños, inclusive los vulnerables, se va a ir por una guerra de precios. Se reestructurarán, habrá cambios en la segmentación, pero hasta ahí. Pues bien, estimados amigos, estimadas amigas, en esta sesión hemos establecido los lineamientos básicos de la cooperación en precios, de la estrategia de cooperación en general, y hemos visto por qué evitar estas guerras de precios. ¿Qué debemos hacer y por qué debemos hacer que las guerras de precios no sean estrategias corporativas? Bueno, continuaremos con este tema en la siguiente sesión y empezaremos a ver los alcances de nuestra empresa para establecer estrategias corporativas. La siguiente sesión finalizaremos con esta parte de guerras de precios e iniciaremos con los alcances de nuestra empresa para establecer estrategias consistentes. Estimados colegas, estamos pasando a la última fase de nuestro módulo, estamos llegando a nuestra última fase de la carrera, en la cual veremos esta implementación estratégica, veremos la toma de decisión. Estos temas son ya de toma de decisión. Después veremos cómo se incorporan en una estrategia global. Pero, estimados colegas, estamos llegando a un punto donde usted va a ser más importante que cualquiera de nosotros que estemos de este lado de la pantalla. Usted va a tener que actuar a partir de ahora. Va a dejar de planear, de hacer dibujos, de hacer gráficas, de hacer matrices, y va a tener que llevar esas matrices a la realidad. Ese es su reto, esa es su responsabilidad. Es un reto grande, estimado colega. Pues bien, vámonos a descansar, que tenga una excelente jornada. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.